Ah, ya entró Elizabeth. Ma forse le verrà Jess. No, no se escucha, ¿eh? No, comparte el audio. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Quest'anno ho Buenos scelto come tema per la giornata mondiale del migrante e rifugiato un noi sempre più grande. È un invito rivolto a tutti perché ci impegniamo a restaurare la nostra famiglia umana. Siamo come tanti granelli di sabbia, tutti diversi e unici, ma che insieme possono formare una spiaggia bellissima, una vera opera d'arte. Bishop Mark Seitz, and I'm the Bishop of El Paso on the U.S.-Mexico border. I grew up in a family of 10 children. We didn't have much, but I remember that whenever an extra mouth showed up at dinner time, we would just slide over and my mother always made sure there was enough food for everyone. Siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati ad impegnarci affinché Gianmarco, non en ci algún siano momento, por più favor, si muri puedes che tomar ci la foto para que nos separano, quede para el registro. affinché non ci siano più gli altri, ma solo un noi grande come l'intera umanità. God always gives us what we need to welcome another person. It's not about us and them. I found the most rewarding opportunities of my life serving here at the border. I've learned that borders can be vibrant places of encounter and welcome, encounters that enrich us. I've learned that we are all interconnected as one human family. We stand or fall together. We build walls and fences which divide us. Today, people of faith need to be bridge builders. The Holy Spirit breaks down everything that separates us, walls of poverty, indifference, and exclusion. Here at the border, and in every place of encounter with those on the margins, God is calling us to be a bridge people. God is weaving a beautiful new future at a time when many were being deported across the border on one occasion. I felt called to cross the border to meet with families being expelled on the other side. I met an immigrant family fleeing assassination threats and death, and then I accompanied them back to the international border to stand and witness while they sought asylum again. And when we got to the border and approached the guards, the 9-year-old young child in the family, Maria, took my hand. She was so vulnerable. I was fearful too. I discovered something about myself. I realized our destinies, hers and mine, were somehow linked. It was no longer about us and them. I felt the presence of God calling us to build a world where everyone has a place, a chance to flourish, to live with dignity. God calling us to build a world with a we as wide as humanity.
Muy buenos días con todos que nos encontramos acá en esta sala. Desde hace mucho tiempo, muchas solicitudes fueron presentando. Monseñor Turle, el propio Elvis, el Cela, varias personas preguntan sobre el derecho de clamor. Papa Francisco no solo insiste, propone y dice que estamos todos en la misma barca. Y como comunidad de fe, desde la fe, tenemos una misión eclesial a compartir y dar testimonio, sobre todo dar testimonio, promoviendo la comunión. Y una situación tan compleja como la que vivimos en nuestros tiempos. Y cada vez más se hace consigna decir que las redes es el funcional. La interacción es muy importante. Compartir el evangelio, los sueños, las realidades e implementar acciones que promueven de visibilidad que nuestro testimonio como iglesia, como gran familia. Estas y otras son las motivaciones por las cuales hemos convocado a ustedes para compartir este momento de interacción respecto a la red de clamor. Y para esto hemos invitado a Elvis, los señores obispos, los agentes pastorales, los delegados diocesanos, para un intercambio de ideas. Ver qué podemos hacer en Perú, en este campo de tantas acciones. Sabemos que son muchas acciones en la movilidad humana, pero cómo aunar fuerza para dar visibilidad un poco más grande a aquello que hacemos y así concretizar siempre más el mensaje del Papa hacia un nosotros cada vez más grande, hacia un nosotros que vive, promueve la comunión. ¿Cómo vamos a hacerlo? Haremos una oración inicial, después cada uno se presenta, que ya son más o menos conocidos, y luego pasaremos la palabra, damos pase a Elvi para que presente el rey de clamor. Después, la intervención de los obispos que compartan, que nos presenten pistas, orientaciones, qué podemos hacer nosotros. Y por consecuencia, también los coordinadores delegados que acá están presentes, que sea un espacio de intercambio para aunar los esfuerzos en vista de un camino siempre creciente entre nosotros para mejorar nuestra acción pastoral. Vamos con el evangelio del día. Monseñor Zaguirre, ¿usted puede hacerlo? Proclamar. Con mucho gusto. Ok, Monseñor. San Marcos 42. En compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Si alguien quiere hacer resonancia de este evangelio, unas palabras, puede hacerlo. Yo me quedo con yo quisiera compartir, pero eh, bueno, yo me quedé, sonó mucho en mí el tema de la compasión, ¿no? La palabra compasión, creo que también todo el ministerio que se realiza y la obra que se realiza a través de la acción pastoral en general de la iglesia, ¿no? Me, me llevaba a ser como Jesús, ¿no? Que se acerca a las personas que están ciegas en diversos niveles, ¿no? Con diversas dificultades, ¿no? Entonces creo que me llamaba a responder a esos gritos, ¿no? Así como gritaba el ciego, ¿no? A no ser sordo, sino a estar atento a los gritos de las personas, en primer lugar de los que están más cercanos a mí, ¿no? Y también de las personas a las que pudiera llegar, ¿no? En diversos modos, ¿no? Y buenos días a todos y todas. Bueno, un poco en la línea de la reflexión, yo creo que a mí me llama la atención el poco desde el servicio jesuita a migrantes, el tema de poder escuchar, ¿no? El grito de las personas que atendemos a diario, pero también en ese grito cómo acompañarlos y cómo me llevo otra palabra que hacerle acá, es el ánimo, ¿no? Decirles que hay que seguir, que hay esperanza en medio de las situaciones tan complejas que viven y que ellos comparten con nosotros, ¿no? Creo que es eso, animarlos, que escuchamos un grito de una necesidad, de una situación difícil que han vivido al movilizarse hasta Perú, pero en ese proceso de acompañarlos, nuestra misión es poder animarles, ¿no? A que sigan avanzando, a que tengan esperanza. Entonces yo me quedo con eso. Si bien hay una situación de desesperación, de desesperanza, cada vez que brindamos ese soporte, ese acompañamiento, es animar a cada familia, a cada persona, a que hay que seguir avanzando y que si hay una oportunidad para seguir creciendo acá en Perú, ¿no? Gracias. Pero Y para mí perdón, adelante Yolanda, disculpe. solo quería resaltar en esta lectura cómo Jesús era conocido, su fama que tenía por la compasión. Era alguien que, como nos dice, pasó haciendo el bien a tanta gente y su fama crecía. Los signos de su obra, como alguien que restauraba, alguien que devolvía la vida e integraba a las personas a su comunidad. Todos iban siempre alegres después de la intervención de él. Era alguien que estaba dando un signo concreto desde su acción del reino, cómo se iba manifestando el amor de Dios en medio de nosotros. Y siento que ese es el signo que el Señor nos pide hoy a nosotros, a cada uno, a la iglesia, que demos signos visibles, que seamos reconocidos no
por el reconocimiento, sino para que crezca la esperanza, para que seamos puente, como nos decía la reflexión, para que más gente recupere su vida y se integre. Quiero pedirle al Señor para este día que nos ilumine, nos ayude a encontrar maneras, formas de hacerlo, para que la acción de Dios en nuestra iglesia y en nosotros se siga manifestando tan fuerte como hoy día se está intentando hacer. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Sí, yo quería añadir a lo que ya se ha dicho, escuchando el relato de este evangelio, impresiona la figura del ciego Bartimeo, que al parecer era como, ya la gente estaba acostumbrada a verlo, y era, no se conmovía la gente, ¿no? Ya al parecer era parte del paisaje, del espacio físico, siempre sentado pidiendo limosna, como muchos que se hacen invisibles hoy día, ¿no? Y que pasamos a veces de largo y no escuchamos, aunque griten, aunque pidan, no escuchamos. Sin embargo, este ciego Bartimeo no estaba dispuesto a ser invisibilizado, ¿ah? Y empezó a gritar cuando supo que Jesús pasaba por ahí, se hizo notar con gritos, y un grito que iba creciendo, ¿no? Me llama la atención siempre en este evangelio que a muchos tratan de reprenderlo para que se callara, como diciéndole, no tienes por qué hacerte visible, ¿ah? Para mí, Bartimeo ciego representa la sociedad, ¿ah? El grito de una humanidad con distintas necesidades que a veces queremos acallar como sociedad, como mundo, y no atender, y pretender que no existe, que no escuchamos, que no vemos ni escuchamos. Hay un llamado aquí grande cuando Jesús pone atención sobre él y le invita a acercarse, ¿ah? Y actúa en favor de, escucha, dialoga, le hace interlocutor válido, pregunta su necesidad y escucha a Jesús, le da la palabra y actúa. Jesús, escuchando esta necesidad, actúa, lo cura y le permite seguir en la vida social. A mí lo que me ha tocado también es la frase de Jesús, ¿no? Vete, tu fe te ha salvado, ¿no? En estos momentos de tanta incerteza, incertidumbre, es un llamado fuerte, ¿no? Fortalecernos en la fe, cada uno de nosotros, animar esa fe, animar la esperanza, ¿no? En las personas con las que vamos caminando en estos días. Entonces, en este espíritu que acá nos encontramos, desde la fe, como decía Monseñor Izaguirre, ¿no? Mirando a Jesús para ser interlocutores válidos en situaciones tan diversas, tan exigentes. Que el Señor nos conceda esa gracia y que sepamos compartir y aunar los esfuerzos para llevar a cabo esta misión que la Iglesia confía a cada uno de nosotros desde los espacios que actuamos como gran familia. Aunque nos conozcamos, será importante que cada uno pueda decir dónde está, ¿no? En un minutico nomás,
para que nos ubiquemos dónde estamos. ¿Quién quiere empezar? Yo estoy en otro planeta. ¡Wow! En otro planeta. Y desde ese otro planeta, de todas maneras, muy cercano. Que estoy en una parroquia Santa Rita, acá en la ciudad de Chicago. Estoy muy cercano en cada momento con todos ustedes, muy cercano. Y muchas gracias. A usted, monseñor. Bueno, yo estoy en Lima, creo que todos me conocen ya, Roberto Prevost, soy el obispo de Chiclayo. Ayer celebramos la toma de posesión en la diócesis de Callao con el nuevo obispo ahí que ha sido obispo de Tarma, Monseñor Luis Herrera. Y hoy regreso a Chiclayo, donde voy a poder dedicar un poco más de tiempo, Dios quiera. Un gusto encontrarme con ustedes aquí esta mañana. Gracias. Buenos días, soy hermana Ana María Vilca, coordinadora de la Red Causay, ¿no? Como Red Causay estamos en muchas partes del Perú, del país. Yo me encuentro en estos momentos por el sur, por Arequipa. Buenos días. Buenos días. ¿De qué comunidades, hermana? Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y María. Somos una comunidad pequeña en Perú, pero un poco grande en el mundo aún. Qué bien. Buenos días con todos y todas. Soy Yolanda Díaz, miembro de la comunidad laical Santa Ángela, coordinadora actualmente de la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas de la Diócesis de Chiclayo. Estamos en el departamento de Lambayeque, al norte del Perú. Y muy contenta de estar acá también con todos ustedes. Y con nuestro obispo. Qué lindo. Qué bien. Buenos días con todos. Mi nombre es Buenos Yeri. días, soy Jorge Saguir. Adelante, Yeri. Gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Yeri Cornejo. Trabajo en Cáritas del Perú. Soy coordinadora de proyectos sociales y ayuda humanitaria. Gracias. Bueno, buenos días, soy Jorge Aguirre, obispo de la prelatura de Chuquibamba, viviendo en Camaná. En este momento estoy en Lima también para asistir a varios eventos y también soy presidente de SEAS. Y bueno, es un gusto estar con usted. Buenos días, hermanos. Soy el padre Juan Sebastián, desde la Ciudad Blanca. Arequipa. Pastoral de la Movilidad Humana de Trujillo. Hermana Benedicta. Elvis, entonces, este es el grupo que acá estamos, muchos fueron los invitados para esta reunión y queremos escucharte para dar a conocer de modo más panorámico, objetivo y concreto, ¿qué es la Red de Clamor? Bien, muchas gracias, Padre Nivaldo. Es una alegría poder compartir con todos ustedes en la mañana de hoy lo que está haciendo la experiencia de la Red Clamor en América Latina, pero sobre todo para animarles con todo mi corazón a que puedan ustedes lograr crear la Red Clamor en Perú. Sentimos en América Latina que sería una gran noticia para toda la pastoral de la movilidad humana del continente.
Yo he preparado una breve presentación que quiero pedir, por favor, que me apoyen compartiéndola. Ya está listo, Eli, para que puedas compartir. ¿Ya la están compartiendo? O sea, ya aparecen, no la veo yo, a ver. Todavía no. No, aún no. Como yo estoy desde mi teléfono, me cuesta pasarla, entonces iré indicando para que me apoyen a pasar las diapositivas. Perfecto. Elvi, tú, pero no la has enviado a nosotros, ¿no? ¿O tienes un equipo de apoyo ahí contigo? A ver. Un momento, ya marco. ¿Me la enviaste, Elvis, sí? Sí, se la envía a usted, a su WhatsApp. Wow. Perfecto, un momento. Mientras aparece la presentación, tomando las palabras del padre Nivaldo cuando citó a la Fratelli Tutti, hubo una en Perú, lo que se refiere al servicio, a la atención pastoral de las personas en movilidad, de los migrantes, de los refugiados, de las víctimas de trata. Hay varios yo muy valiosos. Cáritas es un yo muy valioso que presta un servicio hermoso a los hermanos migrantes, a las personas vulnerables, donde la vida es frágil y amenazada. Y nosotros tenemos que bendecir al Señor porque en Perú existe ese yo que es Cáritas, que está al servicio de los hermanos. Y existe otro yo que es el CEAS, la Comisión de Acción Social del Episcopado Peruano, que desde hace muchísimos años viene desarrollando programas en el área de asistencia social, en el área de promoción humana, en el área de incidencia política. Entonces es otro yo muy importante que existe en Perú. Y está la pastoral de la movilidad humana como un yo muy específico de servicio a los hermanos migrantes, a los hermanos en movilidad. Y en la vida religiosa hay diferentes yo. Cada una de esas congregaciones es un yo que ha sido llamado por el Señor y que está respondiendo, entregando su vida a los demás. Y en el caso que hoy nos convoca, a los hermanos en movilidad forzosa. Y está el servicio jesuita para refugiados y en general la red jesuita con migrantes, que es otro yo que está haciendo un servicio invaluable con una gran calidad técnica, pero también con una gran sensibilidad social y pastoral. Pero el Señor Jesús en su mandamiento, casi al final de sus días, durante su misión entre nosotros, nos dijo claramente que todos sean uno para que el mundo crea. Y en la Fratelli Tutti, el Papa Francisco retoma ese mandamiento del Señor y nos pide que construyamos un nosotros cada vez mayor, porque tenemos que tomar conciencia que navegamos en la misma barca. Entonces, ¿para qué existe la red Clamor? Para que cada uno de esos yo que existen en Perú puedan unirse y conformar un nosotros inmenso en amor, inmenso en solidaridad, inmenso en fraternidad, que pueda potenciar lo que cada uno de los yo hace, convirtiéndolo en ese nosotros que es signo testigo de la espiritualidad de comunión, de la iglesia comunión, hoy de la iglesia sinodal a la que el Papa Francisco nos ha invitado. Entonces, teniendo más que en el cerebro, en el corazón, esa invitación a ser un nosotros, es por lo que en América Latina existe la red Clamor, que fue creada con la finalidad de unirnos para poder caminar con los migrantes, para poder transitar con las personas en movilidad su camino hacia la conquista de una vida
digna, de una vida plena como el Señor quiere para todos sus hijos y para todas sus hijas. En el año 2016, no, por favor, la anterior. En el año 2000, allí, esa, gracias. En el año 2016 en Honduras tuvimos el Congreso de la Pastoral de la Movilidad Humana convocado por el CELAN. En ese entonces yo era secretario ejecutivo del Departamento de Justicia y Solidaridad, y desde el CELAN convocamos a ese Congreso de la Pastoral de la Movilidad Humana que se realizó en Tegucigalpa, Honduras, en Valle de Ángeles, y allí los organismos presentes que trabajaban con la movilidad humana en sus diversas expresiones en el continente, vimos la necesidad de crear una red de redes eclesial, y de allí nació la idea de conformar la Red Clamor. En ese encuentro en el 2016 nos citamos, estábamos en Honduras, en Centroamérica, acordamos, eso fue más o menos como en septiembre, acordamos encontrarnos en el mes de febrero del 2017 en la frontera entre República Dominicana y Haití, con la finalidad de conformar esta red de redes a la que desde entonces llamamos la Red Clamor. Fue fundada por iniciativa del CELAN, es un organismo adscrito al CELAN, por lo tanto es un organismo oficial de la Iglesia Latinoamericana que cuenta con el aval y el respaldo de la Santa Sede a través de la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio al Servicio del Desarrollo Humano Integral creada por el Papa Francisco. Entonces, la Red Clamor es un espacio de articulación de las organizaciones de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe que prestan servicio dentro del amplio espectro de la movilidad humana a los migrantes, a los refugiados y a las víctimas de trata. En esa asamblea, nosotros decidimos centrar la acción de la Red Clamor en estos tres rostros de la movilidad humana, que son los migrantes, los refugiados y las víctimas de trata, es decir, los hermanos y hermanas que se ven forzados a moverse, sea por la pobreza, sea por la violencia, sea por razones relacionadas con el cambio climático y el mal uso que hacemos a la casa común. Entonces es un espacio para encontrarnos todos los que trabajamos dentro de la Iglesia Católica al servicio de los hermanos en movilidad. Hasta ahora, la Red Clamor ha sido una experiencia de comunión, de encuentro, de trabajo en conjunto, de sentirnos hermanos y hermanas que independientemente en el país, en la ciudad donde estemos, nos sentimos parte de una familia, de la familia de los hijos e hijas de Dios que sirven a los hermanos en movilidad en América Latina y el Caribe. La siguiente lámina, por favor. El objetivo principal de nosotros como Red Clamor es promover lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del encuentro. Y esta foto para nosotros en la Red Clamor es muy diciente de lo que nosotros queremos hacer. Allí vemos al sucesor de Pedro y a través de él simbolizada la iglesia que abraza a un migrante. Es un migrante que se siente, imagínense, no estamos viendo su rostro, pero ¿cómo se sentirá ese migrante que salió huyendo de su país al ser abrazado, al ser acogido? Lo que sí vemos es el rostro de alegría, el rostro de ternura del Papa Francisco, y eso es lo que quiere ser la Red Clamor. Quiere abrazar con ternura, con alegría, quiere ser el rostro de la iglesia samaritana que descubre a Cristo presente en los hermanos migrantes, en los refugiados, en las víctimas de trata, y a través de él le sirve al Señor. Por eso para nosotros es clave en un mundo que se empeña en construir muros, en un mundo que la cultura de la indiferencia, la cultura de la exclusión, hacen que la gran mayoría de nuestros hermanos y hermanas no tengan la vida que el Señor quiere para todos. Frente a esos muros, frente a esa exclusión, frente a esa cultura del descarte, en la Red Clamor queremos ser iglesia
que promueve la cultura del encuentro, que está muy bien reflejada en la Fratelli Tutti. La siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿quiénes conformamos la Red Clamor a nivel latinoamericano? En primer lugar, los departamentos de movilidad humana de las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Muchas conferencias episcopales en el continente tienen una pastoral de la movilidad humana o un departamento de movilidad humana, una sección, dependiendo del país, se llama de manera diferente, que tiene un obispo presidente, que tiene un secretario ejecutivo. Entonces, ¿quiénes conformamos la Red Clamor a nivel de Latinoamérica? Los obispos presidentes y los secretarios ejecutivos de los departamentos, secciones, como se llame en cada país, que forman parte, que son un organismo de las conferencias episcopales de América Latina. En el caso de Perú, aquí estamos, señor Turle, y está el padre Nivaldo, que son los representantes de la conferencia episcopal en el tema de movilidad humana. Pero también la conforman las cáritas nacionales, que a quienes sus conferencias episcopales le han encomendado el trabajo con migrantes. Voy a poner un ejemplo. En Perú existe la Pastoral de la Movilidad Humana, que es un organismo de la conferencia episcopal. Pero en Venezuela, yo soy venezolano, en Venezuela no existe una pastoral de la movilidad humana. En la conferencia episcopal le encomendó a Cáritas Venezuela el trabajo con migrantes. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Ecuador. Entonces, en la Red Clamor participan también las Cáritas nacionales a nivel latinoamericano, las Cáritas que tienen dentro de su misión el servicio pastoral, la promoción del desarrollo humano integral de las personas en movilidad. Y continuando con este nosotros lindo que se ha ido construyendo desde la Red Clamor, también forman parte y dándole vida, dándole espíritu, las congregaciones religiosas que existen en el continente, cuyo carisma específico es la atención a las personas en movilidad, o que aunque su carisma no sea ese, en alguna parte del continente o en varias partes del continente tienen obras al servicio de los migrantes. Entonces allí forman parte, por ejemplo, los padres escalabrinianos, que su vocación específica el Señor les ha llamado a dedicarse a la pastoral de la movilidad humana. Entonces, por supuesto, los padres escalabrinianos forman parte institucionalmente, aprobado por su gobierno general, representado en el padre Leonid Charelo, su participación en la Red Clamor. Las hermanas escalabrinianas también tienen un carisma específico. Las hermanas adoratrices están dedicadas al trabajo con las víctimas de trata. El servicio jesuita para refugiados es una expresión de la Compañía de Jesús para atender a los refugiados, pero también están otras organizaciones de espiritualidad ignaciana que conforman la red jesuita con migrantes. Y así están las hermanas del Buen Pastor, que también tienen una experiencia con trabajo de víctimas de trata y con migrantes. Están las hermanas de San Juan Evangelista, están los salesianos, están los franciscanos, están los mercedarios, o sea, muchas congregaciones religiosas que han nombrado formalmente sus delegados para conformar la Red Clamor. Entonces, todos somos instancias de la Iglesia Católica que desde diversas realidades nos unimos para prestar un mejor servicio a los hermanos migrantes, refugiados y víctimas de trata. Departamentos de movilidad humana de las conferencias episcopales, las cáritas y las congregaciones religiosas articuladas en la CLAR y también en las redes de vida religiosa contra la trata, por ejemplo, la Red Causay, que está aquí presente, representada por una de sus miembros, la Red Causay Perú. La Red Causay en general forma parte de la Red Clamor, así como la Red Un Grito por la Vida, la Red Ramá, la Red Tamar. Las redes de la vida religiosa contra la trata forman parte de la Red Clamor. Por eso somos una red de redes
que congrega a todas las realidades de la iglesia en el campo de la movilidad humana. Siguiente lámina, por favor. Una de las tareas más importantes que hemos realizado en la Red Clamor es hacer un mapeo de las obras de la iglesia que prestan servicio a los migrantes, refugiados y víctimas de trata. Según ese mapeo actualizado a abril de 2021, actualizado apenas hace un mes, en el continente existen 635 obras de la iglesia que trabajan en la atención a Cristo migrante. Esas 635 obras se encuentran en 354 ciudades de 22 países de América Latina. Entonces, tenemos la información sistematizada de cada una de esas obras, dónde se encuentran, qué tipo de servicios prestan, a qué área de la movilidad humana dan atención. Y esta es una información sistematizada, convertida en un instrumento comunicacional que está al servicio de los migrantes y también al servicio de los agentes de pastoral. Si, por ejemplo, un hermano mío venezolano se encuentra en la frontera, está en Cúcuta, acaba de entrar a Colombia, pero piensa llegar a Chile, ahí en el mapeo Clamor puede encontrar cuáles son las obras que están en Colombia, donde puede, las casas de paso, donde puede ir a dormir, donde puede en Ecuador pedir asesoría jurídica o atención psicológica, donde puede llegar a Chile para tratar de que le apoyen en la regularización de su estatus migratorio. 635 obras sistematizadas que son el rostro de la iglesia latinoamericana comprometida con los migrantes. Entonces, esta red Clamor grande que existe en América Latina, en el terreno, ahí en la frontera, está, se hace concreta, se hace carne, se hace hecho concreto, solidario, a través de estas 635 obras y otras que quizás no aparecen en este mapeo. Consideramos que ahí está cerca del 90% de las obras que existen en el continente y que, bueno, son el fruto del trabajo y el esfuerzo de muy diversas organizaciones en América Latina y el Caribe. Este mapeo tiene una guía que ayuda a entender cómo asume desde el punto de vista doctrinal, pero también desde el punto de vista pastoral, la iglesia el compromiso con los migrantes. Siguiente lámina, por favor. Vamos entrando ahora al corazón de la propuesta. La acción de la Red Clamor hoy está centrada, está orientada por los 4 verbos que nos propuso el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado en el año 2018. Acoger, proteger, promover e integrar. Estos 4 verbos hoy son nuestro norte. ¿Qué tiene que hacer la Red Clamor en cualquier parte de América Latina donde esté? Acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, a los refugiados y a las víctimas de trata. Por eso estamos en absoluta comunión con el Papa Francisco, con el sucesor de Pedro. Por eso trabajamos en conjunto, como lo dije al principio, con la sección de migrantes del Vaticano para poder dinamizar diversas experiencias. Por ejemplo, en el verbo acoger están las casas de paso, están las casas del migrante. En el verbo proteger está toda la acción que se hace para la defensa de los derechos humanos. En el verbo promover están las bolsas de empleo, la promoción de microempresas, de cooperativas, la capacitación para el trabajo. En el verbo integrar están todos los esfuerzos por promover la cultura del encuentro, por la enseñanza de la lengua en países donde el migrante llega y tiene una lengua diferente, por la valoración de la diversidad cultural, por todo lo que implica esa nueva cultura que está brotando del encuentro rico entre varias culturas que nace de la experiencia de la migración. Adelante, por favor. Con la siguiente lámina. Ahora bien, para que la Red Clamor sea de verdad una experiencia de solidaridad concreta con los hermanos y las hermanas migrantes, refugiados y víctimas de trata, es necesario que esa experiencia latinoamericana se concrete en los diversos países, que es donde están los migrantes, que es donde están las organizaciones en terreno.
Y por eso, sin duda alguna, para nosotros en la Red Clamor, la tarea más importante es que se consoliden los capítulos nacionales de la Red Clamor. Hasta la actualidad, ¿dónde existen capítulos nacionales en América Latina? En Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en El Salvador, en Costa Rica, en Paraguay, en Chile, en Brasil, en Honduras y en Guatemala. Estos son los países que ya tienen constituidos sus capítulos de Red Clamor. Cada capítulo es diferente. Hay unos muy consolidados, hay unos que apenas están dando los primeros pasitos. Por ejemplo, el capítulo Ecuador es un capítulo muy sólido hasta el punto de que, por ejemplo, están ejecutando proyectos en conjunto. En este momento, la Red Clamor Ecuador, como Red Clamor, está ejecutando un proyecto que ellos mismos redactaron entre todas las organizaciones, presentaron y les fueron aprobados por 400.000 euros que están ejecutando en 2 años como Red Clamor. Es decir, el Servicio Jesuita para Refugiados, Cáritas, las Hermanas Escalabrinianas, la Vida Religiosa del Ecuador se unieron, entre todos presentaron un proyecto a una agencia. Ese proyecto se los aprobaron para 1 año y ahora le acaban de aprobar nuevamente para 2 años. Con esos recursos están fortaleciendo la presencia en las fronteras, en las diversas fronteras de Ecuador, programas de capacitando, un proyecto conjunto, fíjense en el monto, en el área de 400.000 euros, que es un recurso importante, ¿no? Hay capítulos que apenas están dando sus pasos, hay capítulos que fueron fuertes en un momento, se debilitaron y ahora están retomando, porque no hay una receta única. Cada país ha ido encontrando la manera de crear ese nosotros que nos permita vivir la espiritualidad de comunión, que nos permita hacernos más fuertes, porque a veces cada uno por su lado le es más difícil. Duplicamos esfuerzos en algunas zonas, dejamos vacíos en otras. En cambio, si nos sentamos en una misma mesa, como aparece allí la foto, si nos sentamos en una mesa, si nos organizamos, sin duda alguna, prestamos un mejor servicio a los migrantes, pero además damos testimonio de esa iglesia comunión, de esa iglesia sinodal, donde participan obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, laicas, para juntos dar testimonio del amor de Dios a los migrantes y para descubrir el rostro sufriente de Cristo en ellos y acompañarlos también a su Pascua, para que para los migrantes también a la mañana del tercer día pueda vencer la vida y lograr que puedan que sean respetados sus derechos y su dignidad. Además de estos capítulos nacionales que ya están conformados, que están activos, en la siguiente lámina vamos a ver los países donde están en proceso, como ojalá dentro de muy poco pueda agregar a esa lámina el Perú. En Argentina, en Bolivia y en México ya están dando los primeros pasos, ya tuvieron sus primeros encuentros, están viendo la manera cómo constituir sus capítulos nacionales. Aún no lo han hecho formalmente, pero ya están muy cerca de lograrlo en estos 3 países, Argentina, Bolivia y México. Repito, tengo la ilusión de que en la próxima presentación que me toque hacer, ahí aparezca Perú como un país que ya inició su proceso para crear su capítulo nacional de la Red Clamor. Entrando ya a la fase final de mi presentación, en la siguiente lámina, creo que esta es la lámina central. ¿Y para qué? ¿Para qué nos juntamos? ¿Qué hacemos juntos en los capítulos nacionales de la Red Clamor? En primer lugar, hay que ir haciendo clip a cada uno, padre, por favor. Bueno, no, hacia atrás, por favor, no. La siguiente. Ajá, pero que aparezca allí, nos quedamos allí. ¿Qué hacemos? En primer lugar, compartir experiencias y prácticas pastorales. Las organizaciones miembros de la Red Clamor compartimos lo que hacemos. Decimos dónde están nuestras fortalezas, qué nos ha resultado bien para que los otros puedan aprender de eso. Pero también compartimos qué intentamos y qué no nos resultó. Este hecho de compartir la experiencia, de compartir las prácticas pastorales, es una de las razones fundamentales por la cual existe
la Red Clamor, para que podamos sentirnos compañeros de camino, para que como los discípulos de Maús podamos caminar juntos con el Señor que se acerca y camina con nosotros, y también podamos descubrirle al compartir el pan de la fraternidad, de la solidaridad. Un aspecto muy importante para desarrollar por los capítulos nacionales es contribuir a la formación de los agentes de pastoral de forma conjunta. Pongo un ejemplo, cómo lo estamos haciendo en Venezuela. Cada una de las organizaciones que conforman la Red Clamor Venezuela pensó en un área formativa en la cual tiene experticia, en la cual le ha ido bien, en la cual tienen profesional calificado, y cada organización ofreció un taller. En el caso, por ejemplo, del Servicio Jesuita para Refugiados de Venezuela, ofreció un taller de acompañamiento del duelo, y ese taller lo estamos haciendo todas las organizaciones de la Red Clamor. Pero las hermanas adoratrices ofrecieron un taller de atención psicosocial de víctimas de violencia, y todos estamos haciendo ese taller. Hay un programa anual de formación. Cada mes le toca a una organización ofrecer un taller en el que participamos todas las organizaciones miembros de la Red Clamor. Es una forma de compartir nuestros talentos, de compartir lo que tenemos. También, por ejemplo, hay capítulos nacionales. Honduras hizo un diplomado, la Red Clamor Honduras hizo un diplomado en movilidad humana avalada por una universidad hondureña, y todas las organizaciones de la Red Clamor pudieron participar en ese diplomado. La Red Clamor Colombia ha hecho acciones de campo, se han ido todos a una comunidad donde hay unos desplazados, y juntos han atendido a esos desplazados, y eso lo han convertido en una guía didáctica. O sea, todo esa deseo de formarnos juntos es algo de lo más concreto que hacen los capítulos nacionales. También hay mucha producción de materiales, de subsidios. Cada una de las organizaciones que ustedes representan tienen sus materiales. Materiales sobre la pastoral de la movilidad humana, material sobre la trata de personas, material sobre derechos humanos, material sobre, en este momento, sobre prevención del COVID. ¿Qué hacemos? Socializar esos materiales o producir materiales en conjunto. Buscamos los talentos de cada uno y producimos un material como Red Clamor que sirva para todas las organizaciones. Por supuesto, hoy lo que no se comunica no existe, y por eso todos los capítulos de la Red Clamor están utilizando las redes sociales. Hay capítulos que tienen su página web o su página Facebook o su Instagram de la Red Clamor Nacional, donde van compartiendo lo que hacen las organizaciones, las propuestas de las organizaciones, donde denuncian los atropellos contra los migrantes. Y esto me lleva a otra área muy importante, que es la incidencia política. No es lo mismo que una organización aislada intente hacer incidencia ante el Estado, que las organizaciones del Perú unidas hagan una propuesta de ley, se enfrenten a una política pública, promuevan una política pública. Juntos nos hacemos más fuertes. La sabiduría popular lo dice claramente: en la unión está la fuerza, y separados somos más débiles. Si nos unimos, por ejemplo, frente al Estado, podemos hacer incidencia política. Esto ha sido una experiencia muy interesante en la Red Clamor Latinoamérica, porque hemos hecho propuestas en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. Hemos llevado propuestas como Iglesia Latinoamericana en Ginebra. También hemos llevado propuestas. Los señores obispos que conforman la presidencia de la Red Clamor han estado ante los organismos de las Naciones Unidas, ante organismos del Estado, ante diversos foros. Participamos, por ejemplo, en el Foro Mundial sobre Migrantes, en el Foro Mundial sobre Refugiados. Estamos preparándonos para participar como Red Clamor con una propuesta en el encuentro de donantes para los migrantes venezolanos que está organizando el gobierno de Canadá. Esto de no conformarnos solamente con entender al migrante como un objeto pasivo, receptor de la acción social de la Iglesia, sino como un sujeto protagonista en la lucha por la vida digna, a la cual tiene derecho en primer lugar por ser hijo o hija de Dios, pero después como ciudadano según las leyes
según los convenios internacionales. Y por último, también nos juntamos para celebrar fechas significativas como el Día Mundial del Refugiado, que es ahora en junio. Una fecha muy importante para nosotros es la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que el Papa todos los años nos convoca. Ahí preparamos materiales, ahí hacemos una webinar, ahí hacemos diversas actividades para celebrar el Día de Santa Josefina Vaquita con todo lo que tiene que ver de esa simbología en el trabajo contra la trata. Nos unimos para celebrar también la vida, el aniversario de una de las organizaciones, porque esto de sentirnos hermanos implica también que celebremos los triunfos de los otros, que lloremos con los fracasos de los otros y que hagamos una experiencia clara de la espiritualidad de comunión, de la amistad social, de la fraternidad a la que hemos sido llamados en la Fratelli Tutti. En la Laudato Si, el Papa nos hizo fijar en el corazón y en el cerebro la noción de la casa común, mientras en la Fratelli Tutti, en el corazón de ella está el sentirnos una familia común, y en este caso la Red Clamor es la familia de los hombres y mujeres que desde nuestra fe en Jesucristo en la Iglesia Católica optamos por los migrantes, los refugiados y las víctimas de trata. Para cerrar, lo que sigue estando en el corazón, la última lámina, por favor, de este esfuerzo de ser Red Clamor, de ser red de redes, es que estamos empeñados en construir puentes y no muros. El Papa Francisco lo ha dicho claramente: un cristiano que se empeña en construir muros no es cristiano, porque lo que está en plena sintonía con el Evangelio es construir puentes de justicia, puentes de solidaridad, puentes de paz, puentes de amor. Que podamos vencer la cultura de la indiferencia, la cultura del descarte, ayudando a visibilizar los diversos atentados contra la vida, la dignidad y los derechos de las personas en movilidad, combatiendo la xenofobia, combatiendo la explotación laboral, combatiendo la explotación con fines sexuales y de prostitución, combatiendo la trata de personas, para dignificar a todo ser humano que se ve obligado a huir de su país en búsqueda de la vida digna que el Señor quiere para él, para su familia y para todos sus hijos y sus hijas. Una vez más, les animo, les invito a poner pasión a esta idea de crear en Perú la Red Clamor, que les permita ser esa iglesia misionera que se encuentra con los migrantes, pero no lo hace desde los yo separados, sino desde ese nosotros al que el Papa Francisco nos está llamando, conscientes de que navegamos en una misma barca. Muchísimas gracias y perdonen si me extendí mucho, pero creo que era necesario precisar algunos de los elementos. Un abrazo desde este mi ser venezolano y agradecerle al pueblo peruano por todo el trabajo hermoso que hacen en favor de mis hermanos migrantes venezolanos. Muchas gracias, Eric, por dar a conocer la riqueza de la Red Clamor y los desafíos que presenta también esto para seguir aunando esfuerzos necesarios en la misión que realizamos. Queremos ahora escuchar los obispos presentes, ¿no? Los pastores, ¿qué nos dice para motivarnos en este arranque? Pues primeramente yo quisiera felicitar a nuestro hermano Elvin Monsanto por esta presentación, y no solo por la presentación, sino que él es el director de la Red Clamor. Él es el hombre que da la pasión por los migrantes, por las víctimas de trata, y lo hace con todo su corazón. Queremos felicitarte, darte gracias por todo lo que está haciendo, y decir que desde mucho tiempo ahora en Perú estamos participando como de siempre siguiendo la Red Clamor y todo lo que están haciendo a nivel de toda América Latina, desde todo sentido, desde México, frontera de Estados Unidos, hasta el punto sur de América Latina. Están preocupados por todos los migrantes, refugiados, víctimas de trata, y es una labor maravillosa, y creo que todos estamos agradecidos por persona y por lo que está haciendo la Red Clamor, y ciertamente
estamos convencidos de la obra de Red Clamor y queremos que la Red Clamor esté bien asentada en todas las diócesis, en todos los rincones de la patria, porque está articulados y unidos con todos los hermanos que están trabajando y sirviendo a los migrantes refugiados y a las víctimas de trata en toda América Latina. Creo que es necesario, es urgente que sigamos participando ya de una manera mucho más activa, mucho más cercana desde todas las jurisdicciones del Perú. Muchas felicitaciones y muchas gracias. Creo que estamos convencidos. Esta presentación ha sido excelente. Estamos convencidos de lo que se está presentando, ¿no? Quisiera también dar la palabra a los otros obispos. Muchas gracias, Elvi. Gracias, Monseñor Daniel. Quiero añadir mi voz en este momento agradeciendo al hermano Elvi por esta presentación que me parece muy interesante. Yo confieso mi falta de conocimiento de Red Clamor antes del día de hoy y me parece una iniciativa muy valiosa donde podemos construir redes, enlaces de relación que ayuda siempre a promover esta cultura del encuentro tan importante en la iglesia de hoy, en el mundo de hoy, como nos enseña el Papa Francisco. En un sentido, una paréntesis, tendremos que hacer un trabajo interno a la conferencia episcopal que ha habido en estos años, distintas iniciativas de reorganización de comisiones, de servicios. Me alegro que Monseñor Jorge Izaguirre esté aquí también como presidente de SEAS. Es la realidad que tenemos que trabajar juntos también como iglesia, movilidad humana, Cáritas, distintas comisiones, iniciativas que existen, gracias a Dios, en muchos lugares en el Perú. La pandemia ha sido dura para todos, pero para los inmigrantes, especialmente los que están indocumentados, es una cosa, un sufrimiento casi que pues no tiene palabras para describir todo lo que han tenido que vivir en este último año y meses, y todo lo que podemos hacer para apoyar y acompañar para estos verbos del Papa, ¿verdad? Acoger, proteger, promover e integrar, pues yo creo que tenemos que aprovechar toda circunstancia, toda oportunidad. Y entonces agradezco este encuentro esta mañana, lo que Red Clamor ya está realizando y a ver cómo podemos nosotros integrarnos y formar parte de esta hermosa red. Muchas gracias. Gracias a usted, Monseñor. Bueno, de mi parte también, Elvi, muchas gracias por la presentación, muy importante y necesaria para nosotros. Es cierto que la Fratelli Tutti nos da como el marco perfecto, digamos, para trabajar estos temas con mayor empeño. Nos invita, como todos sabemos, a lograr la fraternidad, la amistad social, y esto implica superar ciertos temas que nos hacen mucho daño, ¿no? No más desplazados, no más ignorados, no más descartados, ¿no? Estos son trabajos que tenemos que ponerle punch y acento. Como ha señalado Monseñor Robert, el contexto social que vivimos también en Perú con tantos migrantes y también vivimos realidades en que se abusa también, ¿no? de los extranjeros, de los migrantes,
Y también hay mucha trata de personas acá, interna como externa. Es conocido que cuando se interviene, digamos, locales nocturnos donde se ejerce la prostitución, se encuentra entre las personas que ejercen la prostitución clandestina también migrantes, forzadas por la necesidad, entonces es una realidad muy presente, ¿no? Y también vivimos desde hace años en zonas donde hay sobre todo minería informal. Alrededor de las minerías informales hay mucho dinero en juego, pero también surgen los bares clandestinos, el exceso no solamente de alcohol, sino también la prostitución. Traen casi niñas de pobres, entonces hay todo un tema ahí también de la migración interna que va generando estos males sociales, ¿no? Bien ha dicho Monseñor Robert que los que han sufrido mayor impacto, tal vez todos hemos sufrido impacto con esta pandemia, pero los migrantes lo han pasado peor, porque casi los primeros, en un sentido, en perder el trabajo, han sido los migrantes. Y se pone en cuestionamiento un tema por lo demás tan, digamos, tan escandaloso como preguntarse si es que los migrantes también tienen derecho a vacunarse o no. Es un tema, digo, realmente grave. Como sociedad, muchos piensan que primero los peruanos y después los migrantes, y me imagino lo mismo pasa en otros países. No, esto es inaceptable. Van surgiendo estos temas que nos obligan a poner atención y fuerza a esta pastoral. Yo felicito esta iniciativa de convocarnos, y yo creo que como iglesia y en términos de pastoral tenemos aquí un campo de acción que todavía espera mucho de nosotros, que lo que podemos desarrollar. Gracias por esta invitación, esta insistencia, y bueno, desde ya cuenta con el apoyo que podemos brindar y realizar la tarea aquí a nivel de Iglesia Peruana. Muchas gracias, Monseñor. Sí, Elvis. Después de escuchar a los pastores, a los obispos, que agradezco mucho su intervención, de compartirles también que la presidencia del CELAM designó a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quien es el arzobispo de Yucatán, México, como presidente de la Red Clamor. La Red Clamor está presidida por un obispo, que es Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, y luego designó a un obispo animador por cada una de las zonas. En el caso de la zona bolivariana, donde está Perú, el obispo animador es Monseñor Mario Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal en Venezuela. En Centroamérica es Monseñor Guido Charbonú, obispo de Choluteca, México. En el caso del Caribe es Monseñor Pierre Dumas de Haití, y en el Cono Sur, Monseñor Hugo Manuel Salaverry, obispo de Azul en Argentina. Entonces, la Comisión Episcopal Latinoamericana del CELAM la conforman estos 5 obispos, teniendo como su brazo operativo a este servidor en la Secretaría Ejecutiva. Para que un poco también tengamos claro, recordar, que no lo hice en la presentación, lo voy a agregar a partir de ahora, en la dimensión institucional episcopal de la Red Clamor. Muchas gracias, Elvis. Pediria a aquellos que se conectaron después que pueda presentarse. Veo que ahí está Madre de Dios, Carol, ¿verdad? Sí, y hay varios. otros que llegaron después. Hay varios. Pepe, se puede presentarse. Iquitos, está Rita. Buen día, ¿cómo están con todos? Soy Carol Gerí, abogada de Caritas Madre de Dios. Encantada de participar de esta reunión para compartir un poco toda nuestra experiencia y también para escuchar, ¿no?, cómo es que venimos trabajando. Gracias.
Los demás. ¿Dónde está Rita? ¿Dónde está Pep? Buenos días, Rita Ruc, abogada de Rita es de Iquitos, por si acaso, si me escucharon. Creo que se cortó. ¿Hay alguien más? Buenos días, padres. Soy Vital Zamora, de Buenos días. Trujillo, voluntaria del Pastoral de Movilidad Humana. Gracias. Qué bien, Rita. Vita. Yo soy el padre Buenos José días. Valdivia. Disculpe, continúa. Sí, soy el padre José Valdivia Salesiano, responsable de la Casa de Acogida para Jóvenes Migrantes Don Bosco. Ah, ya. Bienvenido, Padre José. Gracias. Buenos días Adelante. a todos y a todas. Mi nombre es Atenas Fernández, soy de la ONG Encuentro, Servicio Jesuita al Migrante. Nosotros tenemos 5 oficinas a nivel nacional, en Tacna, Tumbes, Piura, Arequipa y Lima. Y bueno, a mí me toca acompañar a la oficina de Lima, que atiende también a través de los centros de atención al migrante y refugiados, ubicados, digamos, de manera estratégica en zonas del Callao, zonas de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con todo, después de escuchar sentir la ponencia de Elvis, escuchar a los obispos, saber dónde estamos nosotros, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y aquí nos gustaría de escuchar un poco cada uno, ¿no? Las impresiones, la resonancia, en qué podemos apoyarnos, desde dónde partir con algo, qué tipo de agenda promocionar para seguir avanzando. Así que quien quiera compartir, abra su micrófono para decir, ¿no? Expresar lo que siente, lo que ve y lo que propone. ¿Quién va a empezar? Padre Nivaldo, creo que Monseñor Daniel está hablando. Monseñor, su micrófono estaba apagado. Ya, sí, gracias, Padre, gracias. Estoy diciendo, Padre, que me parece que debemos seguir adelante fortaleciendo todo lo que se está haciendo. O sea, siempre se ha propuesto seguir los lineamientos del Papa, de acoger, proteger, promover, integrar a todos los migrantes, refugiados, y estamos en este camino y tenemos que articular las fuerzas que ha mencionado Monseñor Robert y Monseñor Izaguirre. Tenemos que seguir este camino de promover la integración y articulación de todas las fuerzas, de toda la iglesia, pero no solamente de la iglesia también articulando fuerzas con los ONGs, con las instituciones del gobierno peruano, etcétera, etcétera, ¿no? Con el ACNUR, etcétera. Todas estas instituciones que hemos estado trabajando ya años de seguir este camino, articulando las fuerzas. Y creo que otro camino que hemos trazado es de tratar de formar a los agentes de pastoral en todas las jurisdicciones eclesiásticas del Perú, con cursos de formación, porque muchas veces hay personas muy buenas que necesitan una formación en lo que es la pastoral de movilidad humana. Entonces yo propongo que sigamos este camino, sigamos articulando fuerzas, promoviendo la unión, que hace fuerza, como ha dicho Elvi Monzant hermosamente. Tenemos que estar unidos y unidos con el reclamor y participando aún más, porque hemos estado participando, pero tenemos que participar con una participación de todo el Perú unido en este pastoral
de movilidad humana, que incluye la trata de personas, incluye el trata de preocupación por migrantes y refugiados a lo largo y ancho de la patria. Disculpe mis palabras. Adelante. Gracias, monseñor. ¿Alguien más? Buenos días, sí, yo, Atenas, de Encuentros. Yo considero que lo que ha mencionado el padre Daniel es bastante pertinente, ¿no? Básicamente, desde la línea del fortalecimiento, considero que deberíamos de tener en cuenta cuáles son los alcances de nuestros servicios, ¿no? Con la finalidad de poder articular y hacer un acompañamiento de manera integral del caso que venimos acompañando, ¿no? Creo que el conocer los servicios nos va a permitir saber con quién articular en el momento pertinente, ¿no? Luego también el hecho de no solamente coordinar con organizaciones públicas o de la sociedad civil, sino también agotando siempre a las entidades públicas, ¿no? Porque son justamente estas entidades quienes manejan los protocolos, las rutas, y van a poder incluso salvaguardar el bienestar y la integridad de la persona o de la familia, porque cuentan con algunos albergues, ¿no? Entonces, creo que el rol, como lo mencionaba, ¿no? Siempre vamos a tener buenas iniciativas para poder acompañar los casos, pero teniendo en cuenta el perfil de estos casos, hay ciertos riesgos que como organización y como personas debemos también de tomarlas en cuenta, ¿no? Y es por eso yo consideraría la articulación con las entidades públicas, ¿no? Luego también acerca de la información, yo creo que hay dos niveles, ¿no? Uno que es darle la confianza a estas personas para que puedan identificar espacios seguros y confidenciales en donde puedan exponer sus casos, y creo que eso puede estar en nuestros espacios visibilizados, pero también el tema de la información por parte de los colegas o el personal que vaya a abordar esos casos, ¿no? Algo que nosotros decimos, no podemos generar acciones que al final perjudiquen a la persona justamente por el afán de querer ayudar o acompañar el caso, sino que debemos más que nada saber identificar la situación del caso y poder también coordinar con la institución que sí pueda hacer un manejo adecuado, o sea que sí también evitamos la exposición del caso o la revictimización, ¿no? Que es lo que en estos momentos menos se quiere hacer. Entonces yo creo que podríamos ir viendo eso, ¿no? Desde el fortalecimiento de la articulación desde nuestros espacios, sabiendo cuáles son los alcances y en qué manera podemos articular, y también teniendo en cuenta la ruta de derivación y acompañamiento que debería tener en cuenta pues el Estado, ¿no? A través de los programas que ya cuentan. Eso por el momento. Muchas gracias. Muy Buenos bien, días. Sí, buenos días. Sí, soy hermana Benedicta. Solo una palabra. Me parece muy interesante lo de la incidencia. Ahorita en estos momentos, por ejemplo, Dino Costa ha presentado un proyecto de ley que sería interesantísimo apoyar. Y yo creo que siendo la red Clamor tendría mucho más peso, ¿no? No digo para este proyecto, sino también para los que puedan venir. Eso me parece básico en estos momentos del país y en estos momentos de la actualidad política. Muchas gracias. Buen día. Era un poco a nivel de lo que estaban comentando, el qué hacemos o cómo podemos ir fortaleciendo el trabajo que ya venimos realizando. Creo que es importante señalar o continuar con el tema formativo, desde el manejo de casos, cómo identificar los casos, el tema de riesgos también que se puedan dar. Si bien es cierto, en cada sección o en cada localidad hay una persona que se viene dedicando o que aborda un poco más este tema, el tema de formar a nuevas personas o el tema de fortalecer también a nuevos integrantes, eso va a ayudar mucho a que podamos llegar a más personas y poder apoyar. Luego, el manejo de la información también es importante, el cómo dar esta información, el tener información también que sea amigable, por decirlo de alguna manera, manejar infografía con datos claros, donde pueda recoger, no sé, tal vez actores o las rutas de apoyo. También sería importante el tema de manejo de información, tener nosotros clara la información que debemos brindar y cómo brindar esta información a las personas que se encuentran. Lo otro es trabajar el tema de sensibilización, o sea, tenemos que trabajar mucho el tema de sensibilización a través de los medios, produciendo materiales de acuerdo a cada zona. Creo que eso también es importante. A veces hay mucho material, pero el material no está diseñado para un lugar específico.
por ejemplo, para nosotros sería un material para la población que está viniendo de Brasil o para la población que va a estar en la Amazonía, ¿no? Que es un material diferenciado a otro material que se pueda dar, por ejemplo, o trabajar para Tumbes, porque son realidades diferentes. Lo otro también que es importante es continuar realizando incidencia a todo nivel, a nivel local, nacional e internacional. Yo creo que se han dado casos en esta pandemia muy fuertes y el hecho de realizar incidencia y tener canales de comunicación claros, eso nos ha podido ayudar a que los hechos que se han desarrollado hayan podido tener hayan podido llegar a los oídos pertinentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde se ha podido dar una respuesta. Tal vez no la que esperamos, pero sí se conoce cuál es la problemática. Y algo que también se me estaba pasando en el tema, que todos aquellos quienes venimos trabajando con población vulnerable, es necesario que también tengamos claro estos canales de comunicación para que nosotros también podamos orientar de una forma correcta, ¿no? Y poder atender a estas personas de una manera adecuada, como indican, para no cometer también errores dentro de esta atención o ser lo más claros posibles en la atención. Y también quería compartir desde lo escuchado, ¿no? Por la red Clamor y todo lo que viene haciendo, y también nuestros obispos que también están en esta línea, en este deseo, ¿no? De integrar, que podamos también integrar esta red. Siento que hemos venido, como decía Monseñor Daniel, hemos venido trabajando en ese espíritu de la red Clamor todo este tiempo, en la diócesis de Chiclayo, con el acompañamiento de nuestro obispo, y ahí estamos integrados en la Comisión de Movilidad Humana y Cáritas, y allí estamos, digamos, generando un proceso de articulación a nivel de la Iglesia, a nivel de las instituciones públicas, con la sociedad civil. Estamos buscando involucrar cada vez más a otros. Entonces, si nuestro trabajo está orientado a acoger, proteger, promover e integrar, eso es la línea de la acción de nuestro trabajo. En ese sentido veo que este fortalecimiento del trabajo que se viene haciendo articulado, donde a nivel nacional, la Comisión Nacional de Pastoral de Movilidad Humana está cumpliendo un rol muy importante articulador de estos esfuerzos. Creo que sería bien importante que el proceso que se inicie interno como comisión, como Cáritas, y ahí también siento que es importante apoyar y fortalecer esta preocupación por involucrar cada vez más al conjunto, ¿no es cierto?, de la Iglesia y de la sociedad, mostrar este rostro de iglesia solidario que a través de esta pastoral del migrante se ha ido fortaleciendo como una línea de acción de la Iglesia. A mí me parece que ha sido vital en este tiempo de pandemia este trabajo que hemos tenido de generar signos visibles de una presencia, de una iglesia que sale al encuentro de víctimas hoy día tan convocadoras, como decía Monseñor Robert, y tan vulnerables, ¿no? Al mismo tiempo creo que habría otra línea de fortalecimiento de capacidades, en la medida que la red Clamor tiene ya un trabajo ganado en la formación de una serie de temas. Creo que sería bueno apoyar esos procesos formativos que se pueden dar a nivel nacional, a nivel de las redes existentes, en la formación, ¿no?, de los diversos espacios, ¿no?, en los temas que se han señalado. Creo que estamos en un tiempo al ir involucrando una serie de actores, tanto de iglesia, movimientos y de congregaciones que se están sumando también. Creo que sería un tiempo importante de fortalecimiento en la formación, ¿no? De ahí sería, luego escuchar, a mí me parece, escuchar fuertemente lo que es desde los países, desde el Perú, desde lo que va siendo nuestros desafíos, para que también sea una experiencia de ida y vuelta, como seguramente la red Clamor articula, ¿no? O sea, es que va recogiendo de los diversos países,
también va enriqueciéndose mutuamente. Y desde el Perú, también cuál es el aporte propio que vamos dando en este trabajo, ¿no? Se va realizando, ¿no? Una escucha, y que eso se pueda sentir, se pueda ver y se pueda también visibilizar, ¿no? Creo que eso lo ha demostrado en la presentación que Elvi ha hecho, ¿no? Entonces, de ahí yo quería esos aportes. Desde la comisión de Chiclayo. Me parece también importante todo lo que se dijo, ¿no? Me parece muy importante fortalecer el protagonismo y la participación de los migrantes en todo nuestro agir y operar. O sea, pensamos la necesidad de la promoción e integración, ¿no? Que es fundamental. Sensibilizando un poco a iglesia, sociedad, gobierno, porque me parece extremadamente importante. El grito es muy fuerte, ¿no? Estamos muriendo de hambre. Somos rechazados, ¿no? Somos víctimas de trata. Sí, yo como salesiano valoro el trabajo que se está haciendo desde Clamor, desde Cáritas, desde la Conferencia Episcopal en este trabajo con personas migrantes. Pero yo creo que también es importante seguir fortaleciendo algunas cosas, ¿no? Hablamos de trabajo en red. Es necesario que nos hagamos visibles también, ¿no? Es muy importante la visibilidad, que la sociedad, hablando de Perú, que la sociedad peruana nos conozca. Y para esto es importante un trabajo fuerte también a nivel de redes sociales, de páginas web de la Conferencia Episcopal, de Cáritas, que la gente vea el trabajo que hace la iglesia también en este campo, que es muy importante, es muy enriquecedor. Luego, el trabajo en red no debe ser solamente a nivel nominal, ¿no? Tiene que ser también más efectivo, es decir, que podamos conocer experiencias de cada una de las instituciones que trabajan con migrantes, qué tipo de experiencias, a qué tipo de poblaciones atienden, para que así también nos podamos trabajar en red, ¿no? Es decir, que podamos, si viene un grupo de personas o una persona a la cual yo no puedo atender, entonces ya sabemos qué institución la puede atender, la podemos derivar para allá o nos pueden derivar a nosotros, en el caso nuestros jóvenes, de manera que conozcamos el trabajo que hacemos cada uno y podamos darnos la mano, podamos compartir experiencias, podamos derivar personas a las cuales se les necesita o es importante la ayuda, pero a veces uno no puede porque no tiene cómo ayudar a este tipo de población. Entonces ya sabe quién lo puede hacer. Entonces a mí me parece que esto también es importante para seguir fortaleciendo el trabajo en red y poder trabajar en sinergia también. Agradezco Sí, María. agradecer que se llama la explicación, la presentación de Elvi, muy dinámica, muy animante. Nosotros, amor, ¿no? Justo este año tenemos la campaña La vida no es una mercancía, se trata de personas, ¿no? Que es una campaña contra la trata de personas para prevenir, sensibilizar, ¿no? Y me anima también este trabajo en red de manera colaborativa, ¿no? Pienso que eso es un llamado del Papa desde hace muchos años, y cuando Elvi dice ser un nosotros, ¿no? Y en esa línea, ¿no? De ser mucho más colaborativos entre nosotros, conocer más lo que cada uno de nosotros viene haciendo, y como decía el Padre Pepe, ¿no? Dar mayor visibilidad a lo que venimos realizando, ¿no? Entonces, para mí es muy importante y saludo esta iniciativa, y que podamos realmente fortalecernos como Red Clamor en Perú. Gracias. Gracias, hermana. Y buenos días, hermanos. Solo quiero aportar algo, aparte de lo que todos hemos colaborado. La situación de Red Clamor yo creo que es algo que nos viene a ayudar en cuanto a la comunicación con los demás países. Nosotros ahorita tenemos, Perú se ha convertido en un país de tránsito, no solo de estadía, sino de tránsito. Van y vienen, vuelven, regresan, y yo pienso que eso es una puerta para poder trabajar en conjunto con
con nuestros países vecinos, con Chile, Ecuador, no solo con asociaciones como ACNUR, ¿no? Sino que también directamente, concretamente nosotros como iglesia, trabajar en conjunto, sobre todo compartir las experiencias. Yo pienso que compartir experiencias con las conferencias de otros países nos va a ayudar mucho en las conferencias, las prácticas pastorales y también la formación de los agentes, ¿no? También teniendo la experiencia de muchos años de otros países, como nos decía Elvi, Colombia, no sé qué, pues son que tienen un poco más de tiempo trabajando en esto, pues nos ayudará a nosotros también trabajar en conjunto. Gracias, Padre Juan. Le comento que Kelly, anterior a essa reunião e conversa com ele, perguntava, não, como se conforma el eje de Red de Clamor. E ele vai dizer, Padre, é uma rede desde a fé. E escutando a todos ustedes en el compartir, creo que un primer ejercicio se me ocurre pensar y compartir, que es de conocernos. Hacemos mucho. Cada uno desde donde está trabajando, está aportando, pero creo que en la articulación se hace necesario que implementemos algunos encuentros para compartir lo que hacemos y desde allí entonces articular en acciones comunes, proyectando, dando visibilidad a aquello que somos como iglesia en la diversidad de pastorales que tenemos como misión en este país y en tantos otros sitios. Me parece que el conocerse, encontrarse para compartir y desde esta experiencia va a surgir entonces propuestas de acciones que puedan alcanzar otras situaciones. Jerry. Elvi creo que estaba levantando la mano. No, pero sí, habla adelante y después me ceden la palabra. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Elvi por toda esta información que nos ha dado. Creo que nos ha aclarado un poco el panorama. Y yo creo que lo que decía Padre Nivaldo acaba de decir es muy cierto. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos, conocer qué está haciendo cada uno de nosotros para poder fortalecernos, fortalecer la experiencia que cada una de las instituciones tiene, luego capacitarnos en los temas que nos está faltando y luego hacer una fuerza. Porque creo que como iglesia nosotros tenemos que formar una red para que podamos hacer fuerza y podamos hacer mayor incidencia a nivel del gobierno. Actualmente no se puede trabajar mucho con el gobierno porque no estamos juntos. Entonces yo creo que si nos formamos como red, podemos hacer una mayor incidencia a nivel de gobierno y poder lograr muchas cosas a nivel de gobierno para ayuda de nuestros hermanos, los migrantes en general. Entonces creo que por ahí también podríamos trabajar. Gracias. Elvis. Yo quería proponerles, o sea, como una propuesta de ruta, ¿no? Yo quisiera invitarles, proponerles a que con la animación de Monseñor Daniel como responsable de la Pastoral de la Movilidad Humana, ustedes convoquen para cubrir la formalidad a una asamblea para constituir la Red Clamor, donde cada una hacerlo como están haciendo en este momento, con la señal de costumbre que cada organización se comprometa a conformar y levanten una pequeña acta y esa acta se envía a la conferencia episcopal para que quede constituido formalmente el capítulo Clamor de Perú, en Perú. Creo que es importante que hagan el acto simbólico, que den el paso formal, institucional de conformar la red. Una vez conformada la red, creo que el primer paso es el que ha dicho el Padre Nivaldo, que se conozcan más y hacer un pequeño plan de trabajo para lo que queda del año, para ver qué van a hacer como red, porque cada uno hace cosas muy interesantes. Volvemos a lo que decía al principio, el yo. O sea, cada uno hace y eso es bendito sea el Señor, pero la pregunta es qué vamos a hacer juntos. Y otra cosa muy, muy importante que parece insignificante es que la red se teje tejiendo. Si no se encuentran, si no se reúnen, podrán decretar que el capítulo existe, pero en verdad no existe.
¿Cómo lo resolvimos en Venezuela? Por ejemplo, nosotros establecimos que todos los primeros martes de cada mes hay reunión de la Red Clamor Perú, de la Red Clamor Venezuela, perdón. Tenemos 1 hora y media de reunión todos los primeros martes de cada mes. La gente ya apartó sus martes, esté quien esté, nosotros nos reunimos y vamos revisando lo que, si hay alguna cosa, acordamos hacer un pronunciamiento o lanzamos la propuesta de un curso o sencillamente alguien comparte su experiencia, pero las reuniones son sistemáticas, porque si se deja a la buena de Dios, cuando sea nos reunimos una vez al año, es mentira que existe la red, porque para que de verdad sea red tenemos que enredarnos y eso implica encontrarnos, eso implica reconocernos. Entonces, mi sugerencia es pónganse una fecha próxima. Yo siento que en ustedes hay el deseo de conformar la red. Teniendo ya eso en su corazón, pues pónganlo en la práctica, convoquen la instancia que le toca convocar formalmente, es a la Pastoral de la Movilidad Humana del Perú, en representación de la Conferencia Episcopal, a un encuentro, a una asamblea donde constituyan la Red Clamor, donde la única pregunta es, ¿quieren crear la Red Clamor? Cada organización ha preguntado a su interno, aunque quiero decir que institucionalmente hay organizaciones que han establecido como política pertenecer a la Red Clamor. Por ejemplo, los Padres Escalabrinianos, el gobierno mundial de los Padres Escalabrinianos dijo, donde haya Red Clamor, vamos a participar los escalabrinianos. La Red Jesuita con Migrantes dijo, donde haya Red Clamor, vamos a participar. Cáritas dijo, donde haya Red Clamor, vamos a participar. O sea que ya hay algunas organizaciones de las que están aquí que por naturaleza están convocadas a formar la Red Clamor, pero es importante que eso no sea una cosa abstracta, porque si el gobierno de los escalabrinianos dice, pero después en el corazón del escalabriniano que vive en este caso en Perú o que vive en Bolivia, no está el deseo de articular, pues no va a ser verdad la Red Clamor. Lo vamos a dejar en teoría. Entonces, cierro síntesis, convoquen a una asamblea constitutiva, hacen el símbolo de aprobar y establezcanse un pequeñito plan de trabajo conjunto que, como decía el padre Nivaldo, estoy completamente de acuerdo, tiene que comenzar porque se conozcan más, porque sepan qué es lo que está haciendo cada uno y luego quizás crear comisiones, eso le ha resultado a otras, o por ejemplo hay una comisión de formación que entonces se plantea hacer un curso juntos, hay una comisión de incidencia, hay una comisión de comunicación social. Ustedes, cada capítulo va buscando su manera, su forma, como lo decía al principio, no hay una receta, pero lo que sí es muy importante es que ustedes establezcan la periodicidad de esos encuentros, que respeten esos encuentros y que den prioridad a lo colectivo frente a lo individual. Porque desafortunadamente a veces en la iglesia los protagonismos, los deseos de protagonizar, de aparecer, no nos dejan crear comunión. Que es mi logo el que tiene que aparecer, que es mi institución la que tiene que aparecer como que es la mejor. Esas son cosas que ni deberían pasar por la mente de un cristiano, pero pasan, desafortunadamente pasan. ¿En dónde está funcionando bien la Red Clamor? Donde cada organización ha priorizado el nosotros al que aparezca mi logo, a que aparezca mi organización. Cuando yo tengo un documento importante, yo Red Jesuita, y digo, este documento es mejor que lo suscribamos como Red Clamor, y lo hacemos entre todos, mi logo va a aparecer, pero va a aparecer el nosotros, tiene más fuerza. Ahí estoy favoreciendo la comunión y no los protagonismos, los individualismos que tanto daño nos hacen en la iglesia. Prioricemos el nosotros, prioricemos la comunión para que podamos dar un mejor servicio a los hermanos y a las hermanas. Gianmarco. Bueno, sí, gracias, Elvi. Algo muy breve, nada más. Me quedo mucho con toda la reflexión que nos ha compartido Elvi, que tiene todo el sustrato de lo que el Papa nos viene marcando en estos últimos tiempos, y como lo conoce bien Monseñor Jorge, Monseñor Prevost, Monseñor Daniel Turley, también es un corolario de todo el trabajo que se ha venido haciendo a nivel de la pastoral social en los últimos, por lo menos 15 años que yo conozco, ¿no? Ellos conocen mucho más, ¿no? Pero por lo menos los últimos años que conozco, ha habido un trabajo muy grande desde la Conferencia Episcopal para trabajar el tema de la pastoral social, ¿no? Ya Monseñor
Monseñor Izaguirre mencionaba, ¿no? Todo el proceso que se ha venido dando, Monseñor Prevost también lo mencionó, y creo que toda esta presencia, ¿no? De tanto representantes de Movilidad Humana, CEAS, Cáritas del Perú, las diversas congregaciones que conforman la red CAUSAI, ¿no? Que son muchas congregaciones. Está la hermana Ana María Vilca aquí representando a todas ellas, el padre José Valdivia, que se conectó también con nosotros, representando a la congregación salesiana, en fin, Atenas, que está aquí en representación de César Ruiz, que no pudo estar presente, por los hermanos jesuitas, ¿no? Y todas las obras que vienen haciendo. Aquí tenemos varios representantes de Movilidad Humana, no están todos, hay varios que no se han podido conectar, me han estado escribiendo, disculpen, varias personas de Cusco, de Piura, de Tumbes, que no se han podido enlazar, entonces, pero están presentes aquí muchos, ¿no? Y creo que eso es un signo concreto del deseo que Elvi remarcaba hace poco en su última intervención. Y me da mucha alegría, de verdad, que podamos estar aquí conversando, compartiendo, como bien lo decía el padre José, el hecho de conocernos y este proceso que se va a ir armando. Elvi ya daba algunas pautas, ¿no? del proceder, unas pautas generales. Y creo que este proceso están dando y creo que va a tener un final bastante positivo, ¿no? En la persona también de Monseñor Daniel, en la comunicación con los obispos que están aquí presentes, el hecho que igual haremos, la presidencia de la conferencia también sabe, ¿no? Que se está haciendo este encuentro en este momento, Monseñor Miguel Cabrejos, ¿no? Él también está comunicado de este encuentro, él sabe que se está realizando. Entonces creo que en ese espíritu, ¿no? En ese espíritu de sinodalidad que el Papa está remarcando en estos últimos tiempos, viene muy bien la conformación de la Red Clamor Perú. Muchas gracias. Gracias, Marco. Monseñor Izaguirre, ¿quiere decir algo? Monseñor Daniel, Monseñor Robert. Estamos totalmente de acuerdo con ese espíritu, nuestra motivación, excelente motivación. Estamos en ese camino desde hace tiempo y ahora, como dijo Elvi, creo que es el momento ya de que todos unidos con este comunitario, de una familia, esta comunión de espíritu, ya formalicemos esta comunión, constituyendo la reclamo formalmente. Entonces, creo que hace el momento de constituir la reclamo en Perú. Muy bien. Entonces estamos atentos a todo lo que han compartido y sugerido también. Y pronto consultaremos una fecha posible para que realicemos la asamblea y ahí se instala la Red de Clamor para seguir articulando nuestras acciones como iglesia en el Perú. Le comento, Elvi, que acá están presentes de varias regiones, de la selva, de la costa y de la sierra, se hace presente en la diversidad de este país. Aunque somos pocos, están bien representados. Y seguramente que la comunicación llegará a otros más que irán a sumarse en esta iniciativa. Por supuesto. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más o si quedamos con ese ahora. Buscar una fecha para implementar, ¿no? El próximo encuentro y seguir avanzando con este sueño. Sí, padre Nivaldo, disculpe, solo indicar que enviaremos las notas de la reunión para que todos puedan revisarlas, así como la presentación que Elvi nos compartió igualmente, para que la puedan revisar con calma, profundizarla y compartirla con sus equipos pastorales, sus directores, etcétera, ¿no? Eso lo enviaremos a la brevedad posible, así como también comunicaremos a los organismos de la Conferencia Episcopal formalmente de esta reunión, igual a la presidencia, a través de Monseñor Daniel y Monseñor Jorge Izaguirre, ¿no? Representantes, para que tomen conocimiento y acompañen siempre este proceso, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias.
Le pediría para que aperture sus cámaras para que saquemos una foto. Sí, ¿no? un ratito, pues, claro. Y luego haremos la oración todos juntos. Sí, yo les aviso. A ver, ahí. Los que puedan, pues, ¿no? Los que puedan ahí. Claro. Ahí está. A ver, todos sonrían. Ahí su mejor sonrisa. A ver. Perfecto, ok. Me la pasan, por favor, para compartirla en el chat de la Red Clamor Latinoamérica. Te la paso Claro. ahora mismo. Te paso terminando la oración, Aquí la voy a proyectar, padre. Creo que, padre, me parece que la oración la hacíamos todos juntos, me parece. Giancarlo, perdón, tú estás Ya en Marco, el chat. Ya Marco. No me cambie de nombre, pues, Elvi. Hermano, dime. Que si tú estás en el chat de la Red Clamor Latinoamérica. Invítame, Elvi, por favor. Sí, te voy a agregar. No, está el padre como director, Sí, pero generalmente siempre hay más de uno por país. Perfecto, gracias, Elvi. Muy amable. Vamos con la oración del Papa. Entonces, hacemos la oración del Papa y después los obispos, la bendición a todos nosotros en este momento tan importante como que estamos viviendo, como red. Sí, solo mencionar que esta es la oración que el Papa propone al final de su mensaje de este año para la Jornada de Migrante y Refugiado. Ya. ¿Listo? ¿Alguien del inicio? Podemos seguir juntos, unos otros grande. Padre Santo y amado, tu Hijo Jesús nos enseñó que hay una gran alegría en el cielo cuando alguien que estaba perdido es encontrado. Cuando alguien que había sido excluido, rechazado o descartado es acogido de nuevo en nosotros, que se vuelve así cada vez más grande. Te rogamos que concedas a todos los discípulos de Jesús y a todas las personas de buena voluntad en el mundo la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. Bendice cada gesto de acogida y de asistencia que sitúa nuevamente a quien está en el exilio, en el nosotros de la comunidad y de la iglesia, para que nuestra tierra pueda ser tal como tú la creaste, la casa común de todos los hermanos y hermanas. Amén. Amén. El Papa siempre es maravilloso. Monseñor Daniel, su micrófono. Monseñor Jorge, Monseñor Daniel, sus micros. Perdón, Monseñor Daniel, tal vez le pedimos que nos dé la bendición. Ay, Señor. El más venerable. Pues sí, podemos pedir a Dios, a nuestro Dios misericordioso de amor, que ama tanto a los migrantes, porque ahí está el Padre viendo a su Hijo Jesucristo sufriente en la vida de nuestros migrantes, refugiados y las víctimas de trata. Que el Señor bendiga en primer lugar, derrame toda clase de bendiciones sobre nuestros hermanos y hermanas migrantes. Y en realidad todos somos migrantes, todos somos caminantes. Que Dios bendiga a todos los migrantes, caminantes, refugiados, víctimas de trata. Que Dios bendiga a todas las instituciones de la iglesia, de todas las instituciones que están trabajando a nivel de la patria y a nivel de toda América Latina, a favor y a nivel del mundo. Que la bendición de Dios Todopoderoso,
del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre con nosotros, así sea. Amén. 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 Muchas gracias con todos. Gracias, Padre. Gracias, Monseñor Jorge. Gracias, Monseñor Hugo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Marco. gracias a todos. Gracias. Gracias, Padre José. Gracias. Nos vemos Elena. pronto. Saludos Nos al vemos equipo. pronto. Padre Padre Juan, saludos Daniel, a un Monseñor. abrazo. Un abrazo fuerte, Monseñor. Cuídese mucho, Monseñor Daniel. Monseñor se por roba la favor. atención siempre. Es muy querido, muy querido. Padre Juan, Gracias, mándale saludos Elvis. a Monseñor del Río, por favor. Yo le digo, Fuerte abrazo. ya Marco. Monseñor Jorge, Saludos. estamos en Gracias. contacto. Fuerte abrazo, Monseñor. Bien, gusto verte. Gracias. Gracias, Monseñor, Hasta usted luego. por su presencia. Gracias. Gracias. Gracias, Jerry, de Caritas también. Gracias. Elvi, Gracias a todos ustedes. gracias por la reunión, Elvi. Gracias. Gracias, Elvis. Gracias. Hermana, gracias a toda la red, hermana. No te escondas, Benedicta. No te Elvi, un escondas. segundito te quedas. Yo solamente un odio ratito. la cámara. segundo, Detesto la cámara. Elvi, te queda un rato después. Un ratito nomás, unos minutos. Aquí estoy. Gracias. Ya. Bueno, voy a parar la grabación.